Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salve, bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es martes 16 de febrero de 2016. 16 de febrero de 2016. El programa número 1173. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Estamos hablando del libro Vida después de la vida del señor Raymond Moody y hoy hablaremos sobre el túnel. A menudo, junto con el ruido, se tiene la sensación de ser empujado rápidamente por un espacio oscuro. Las personas a quienes he entrevistado utilizan palabras muy diferentes para describirlo. Una cueva, un pozo, un hoyo, un recinto, un túnel, un embudo, un vacío, un hueco, una alcantarilla, un valle o un cilindro. Aunque utilicen diferentes términos, es evidente que tratan de expresar la misma idea. Veamos dos relatos en los que la figura del túnel es prominentemente importante. Me ocurrió cuando tenía 9 años, hace 27 de ellos, pero fue tan sorprendente que nunca lo he olvidado. Una tarde me puse muy enfermo y me llevaron a toda prisa al hospital. Cuando llegué dijeron que iban a dormirme, aunque no recuerdo el motivo, pues era muy joven entonces. En aquella época se utilizaba el éter. Me lo suministraron pasándome un paño por la nariz y según me dijeron después, al instante mi corazón se detuvo. En aquel momento no supe que eso era precisamente lo que me había ocurrido, pero lo importante es que cuando ocurrió tuve una experiencia. Lo primero que sentí fue un ruido rítmico parecido a brum, brum. Luego comencé a moverme a través de un largo espacio oscuro. Parecía una alcantarilla o algo semejante. Me movía y sentía todo el tiempo ese ruido zumbante. Otro informante establece lo siguiente. Tuve una reacción alérgica a una anestesia local y dejé de respirar. Lo primero que ocurrió bastante rápido fue que pasaba a gran velocidad por un vacío oscuro y negro. Oscuro y negro. Puede compararlo con un túnel. Era como si fuera montado en la montaña rusa de un parque de atracciones y pasara por ese túnel a gran velocidad. Durante una grave enfermedad, un hombre estuvo tan cerca de la muerte que sus pupilas se dilataron y el cuerpo se le quedó frío. Me comentó, me encontraba en un hueco oscuro y negro. Es difícil de explicar, pero me sentía como si me moviera en el vacío a través de aquella negrura. Era plenamente consciente y pensaba que estaba como en un cilindro carente de aire. Me sentía como en el limbo, a medio camino de aquí y a medio camino de otro lugar cualquiera. Un señor que murió varias veces tras graves quemaduras y heridas contaba. Estuve en un estado de shock durante una semana y en ese tiempo escapaba repentinamente a ese hueco oscuro. Repentinamente. Me parecía estar allí mucho tiempo flotando y cayendo por el espacio. Estaba tan acostumbrado a ese vacío que no pensaba en nada más. Antes de esa experiencia que le ocurrió cuando era niño, un hombre había tenido miedo a la oscuridad. Su corazón dejó de latir a causa de heridas internas producidas en un accidente de bicicleta. Tuve la sensación de moverme por un profundo y oscurísimo valle. La oscuridad era tan impenetrable que no podía ver absolutamente nada, pero era la experiencia más maravillosa y libre de inquietudes que pueda imaginar. En otro caso, una mujer que había tenido peritonitis relata lo siguiente. El doctor ya había avisado a mi hermana y hermano para que me vieran por última vez. La enfermera me puso una inyección que me ayudaría a morir mejor. Las cosas que me rodeaban en el hospital comenzaron a parecerme cada vez más lejanas. Mientras ellas retrocedían, entraba en un estrecho y oscurísimo pasadizo. Parecía encajar en su interior y comencé a deslizarme y a caer y caer. Una mujer que estuvo cerca de la muerte tras un accidente de tránsito traza un paralelo con un programa de televisión. Una sensación de profunda paz y quietud, sin miedo, tras la cual me sentí en un túnel.
un túnel de círculos concéntricos. Poco después vi un programa de televisión llamado El Túnel del Tiempo, en el que los personajes viajaban por ese túnel en espiral. Es lo más parecido a lo que yo sentí. Sentimientos y sensaciones agradables. Hay muchos que describen sentimientos y sensaciones agradabilísimas durante los primeros estadios de sus experiencias. Una mujer que fue reanimada después de un ataque cardíaco comentó: comencé a experimentar las más maravillosas sensaciones. Lo único que sentía era paz, comodidad, solo quietud. Todos mis problemas habían desaparecido y pensé: qué paz y quietud, nada me duele. Un hombre recordaba: tuve una enorme y agradable sensación de soledad y paz. Era muy bello y sentía gran paz en mi mente. Un hombre que murió tras las heridas recibidas en Vietnam me dijo: mientras era herido sentí un gran alivio. No había dolor y nunca me había sentido tan relajado. Me encontraba a gusto y todo era agradable. El ruido. En muchos casos, los informes que hablan de la muerte o su proximidad se refieren a inusuales sensaciones auditivas. Algunas son muy desagradables. Un hombre que permaneció muerto durante 20 minutos en una operación abdominal habla de un terrible zumbido que venía del interior de mi cabeza. Me parecían sentirme muy incómodo. Nunca lo olvidaré. En otros casos, los efectos auditivos parecían tomar una forma musical más agradable. Por ejemplo, un hombre que revivió tras haber sido considerado como muerto a la llegada de un hospital cuenta que en su muerte experimentó lo siguiente: oí lo que me pareció un repique de campanas a mucha distancia, como si viniera impulsado por el viento. Parecían campanas de viento japonesas. Fue lo único que pude escuchar. Fuera del cuerpo. Es un tópico decir que la mayoría de nosotros nos identificamos con nuestros cuerpos físicos. También damos por supuesto que tenemos mente, pero a casi todo el mundo la mente le parecía más efímera que el cuerpo. Después de todo, no es más que el efecto de la actividad química y eléctrica producida en el cerebro que es parte del cuerpo físico. A muchos les parece incluso imposible imaginar que existen en algo que no sea el cuerpo físico al que están acostumbrados. Con anterioridad a sus experiencias, las personas a las que he entrevistado no eran diferentes como grupo y por lo que se refiere a esa actitud de la persona media. Ese es el motivo de que tras su rápido paso por el túnel oscuro, una persona que ha muerto se encuentre tan sorprendida. En aquella circunstancia pudo verse a sí misma mirando a su cuerpo físico desde un punto exterior, como si fuera un espectador, como si viera las personas y acontecimientos en el escenario de un teatro o en la pantalla de un cine. Veamos ahora fragmentos de algunos relatos en los que se describen los extraños episodios en que se vieron fuera del cuerpo. Tenía 17 años y trabajaba junto con mi hermano en un parque de atracciones. Una tarde fuimos a nadar y se nos unieron otros compañeros. Uno de ellos dijo: crucemos el lago a nado. Yo lo había hecho en numerosas ocasiones, pero ese día por algún motivo me hundí en la mitad del lago. Me quedé medio flotando y de repente sentí como si estuviera fuera del cuerpo, fuera de todo, en el espacio. Me encontraba en un punto estable, sin moverme, desde el que veía mi cuerpo en el agua a 3 o 4 pies subiendo y bajando. Lo veía desde atrás y un poco lateralmente. Aunque me encontraba afuera, seguía sintiéndome con forma corporal. Tuve una sensación etérea que es casi indescriptible. Me sentía como una pluma. Un joven a quien entrevisté me contó lo siguiente: me ocurrió hace 2 años, cuando acababa de cumplir 19. Conducía el coche para llevar a casa a un amigo y al llegar a una intersección me detuve para mirar en ambas direcciones y no vi que viniese coche alguno. Me metí a la intersección y oí gritar a mi amigo con todas sus fuerzas. Cuando miré, me cegó una luz. Eran los faros de un coche que se precipitaba hacia nosotros. Escuché el horrible ruido que hizo al lado del coche al estrujarse, y durante un instante me pareció atravesar un espacio cerrado y oscuro. Fue todo muy rápido. Luego me encontré flotando a unos 5 pies por encima de la calle y a 5 yardas del coche, desde donde oí el eco del choque. Vi que la gente corría y se arremolinaba alrededor del lugar del accidente. Mi amigo estaba en shock. Salió del coche. Pude ver mi propio cuerpo en la chatarra entre toda la
aquella gente y cómo intentaban sacarlo. Mis piernas estaban retorcidas y había sangre por todas partes. Como es de suponer, por las mentes de las personas que se encontraron en esas situaciones pasaron pensamientos y sensaciones que no se produjeron en todas. A algunas, la noción de hallarse fuera de sus cuerpos les parecía tan impensable que incluso cuando la estaban experimentando se sentían muy confusas y durante mucho tiempo no ligaron aquella situación con la muerte. Las respuestas emocionales a tan extraño estado varían mucho. Algunas informan que al principio sintieron un desesperado deseo de regresar a sus cuerpos, pero que no tenían la más ligera idea de cómo hacerlo. Otras recuerdan que sintieron mucho miedo, casi pánico. Sin embargo, algunas tuvieron reacciones más positivas, como la siguiente. Enfermé gravemente y el doctor me trasladó a un hospital. Una mañana me rodeó una sólida niebla gris y abandoné el cuerpo. Tuve la sensación de flotar hacia afuera y cuando miré atrás me vi a mí mismo en la cama, pero no sentí miedo. Me encontraba tranquilo y sereno, con una gran paz, sin sentir la menor preocupación o miedo. Era simplemente una sensación de tranquilidad. Pensé que me debía estar muriendo y que así ocurriría si no regresaba al cuerpo. Las actitudes de los distintos individuos sienten ante los cuerpos que han dejado atrás son muy variables. Es muy común que recuerden sensaciones referentes al cuerpo. Una joven que en el momento de la experiencia estaba siguiendo cursos de enfermera expresó un miedo incomprensible. En la escuela de enfermeras intentaban que comprendiéramos que debíamos donar nuestros cuerpos a la ciencia, pero cuando los veía esforzarse porque respiraban de nuevo, pensé, no quiero que usen mi cuerpo. 2 personas más me dijeron que pensaron exactamente lo mismo cuando se encontraron fuera de sus cuerpos. Es curioso, ambas pertenecían a la profesión médica. Uno era doctor y la otra enfermera. En algún caso, esta preocupación toma la forma de lamento. El corazón de un hombre se detuvo después de una caída en la que su cuerpo quedó destrozado. Así lo recuerda. Ahora sé que estaba tumbado en la cama, pero entonces veía la cama y al doctor ocupándose de mí. No podía entenderlo, veía mi propio cuerpo tumbado sobre la cama. Me sentí muy mal cuando lo vi tan deshecho. Algunos me han dicho que tuvieron sentimientos de desconocimiento con respecto a sus cuerpos, como en este sorprendente pasaje. No entendía que pudiera tener esa forma. Estaba acostumbrado a verme en fotos o frente a un espejo y en ambos casos parecía plano. De repente yo y mi cuerpo estaba allí y podía verlo. Podía verlo perfectamente, a 5 pies de distancia. Tardé unos momentos en reconocerme. En uno de los informes, este no reconocimiento toma una forma extrema y humorística. Un médico nos cuenta que durante su muerte clínica estaba al lado de la cama mirando su propio cadáver, que ya había asumido el típico color gris de los muertos. Desesperado y confuso, trataba de decir qué es lo que podía hacer. Llegó a la conclusión que debía irse, pues se estaba sintiendo muy mal. De niño, su abuelo le había contado historias de fantasmas y paradójicamente, no me gusta estar alrededor de eso, me parecía un cuerpo muerto, ni siquiera aunque fuera yo mismo. En el extremo opuesto, algunos me han dicho que no tenían sensaciones particulares con respecto a sus cuerpos. Por ejemplo, una mujer que tuvo un ataque de corazón y sintió que se estaba muriendo se vio empujada a través de una oscuridad hasta el exterior de su cuerpo. Este es su relato. No volví la vista atrás para mirar el cuerpo. Sabía que estaba allí y que podía verlo si miraba, pero no quería verlo, pues sabía que había hecho todo lo que estaba en mi mano en la vida y quería dirigir mi atención a la otra esfera de cosas. Pensaba que volverme para mirar el cuerpo era como hacerlo para mirar el pasado y no lo deseaba. Muy racional. Similarmente, una joven que tuvo la experiencia tras un accidente en el que recibió varias heridas cuenta: podía ver mi cuerpo enredado en el coche entre todos los que se habían reunido alrededor, pero no sentía nada por él, como si se tratase de otra persona o mejor, de un objeto. Sabía que era mi cuerpo, pero no me producía ninguna sensación. A pesar de lo extraño de ese estado, la situación se imponía tan repentinamente a la persona muerta que podía pasar algún tiempo antes de que entendiese el significado de lo que estaba ocurriendo. Podía estar fuera del cuerpo algún tiempo tratando desesperadamente de clasificar las cosas que estaban ocurriendo
y que pasaban por su mente antes de comprender que estaba muriendo o incluso que estaba muerta. Cuando se producía la comprensión podía llegar con potentes fuerzas emocionales y provocar sorprendentes pensamientos. Una mujer recuerda que pensó: estoy muerta, qué maravilla. Un hombre me contaba que le llegó el siguiente pensamiento: esto debe ser lo que llaman muerte. Incluso en el momento de la comprensión, esta podía acompañarse de una sensación de sorpresa y de un rechazo de aquel estado. Por ejemplo, un hombre recordando la promesa bíblica de 3 veintenas y 10 años, 3 veintenas y 10 años, protestó porque apenas había vivido una veintena. Una joven me contó este impresionante relato de esos sentimientos. Pensé que estaba muerta y no me preocupaba, pero no conseguía saber dónde iría. Mi pensamiento y conciencia eran como los que había tenido en vida, aunque no podía entenderlo. Pensaba: ¿a dónde voy? ¿Qué haré? Dios mío, estoy muerta. No puedo creerlo. Nadie se cree nunca que vaya a morir. La muerte es algo que les ocurre a otras personas. Nunca te crees de verdad que a ti te sucederá. Por consiguiente decidí esperar hasta que desapareciera toda la excitación y se llevara en mi cuerpo, tratando mientras tanto de pensar dónde iría. En uno o dos de los casos que he estudiado, las personas muertas cuyas almas, mentes, conciencias se liberaron de sus cuerpos, decían que tras la liberación no se sentían en ningún tipo de cuerpo, se sentían conciencias puras. Una de ellas me dijo que durante la experiencia era como si pudiera ver todo lo que me rodeaba, incluyendo mi cuerpo yaciente, sin ocupar espacio alguno, es decir, como si fuera un punto de conciencia. Otras no recordaban si estaba o no en un cuerpo tras haber abandonado el cuerpo físico, pues se hallaban totalmente embebidas en los acontecimientos que les rodeaban. Sin embargo, la mayoría de mis entrevistados afirma la mayoría, haberse encontrado en otro cuerpo tras la liberación del físico. No obstante, entramos en un área que es muy difícil tratar. El nuevo cuerpo es uno de los 2 o 3 aspectos de las experiencias de muerte en los que lo adecuado del lenguaje humano presenta los mayores obstáculos. Casi todos los que me han hablado de ese cuerpo se han sentido frustrados y han alegado que no podían describirlo. Empero, los relatos de ese cuerpo guardan gran semejanza entre sí. Aunque cada individuo usa diferentes palabras y traza analogías distintas, los diversos modos de expresión caen con gran frecuencia en lo mismo. Todos los informes muestran también bastante acuerdo por lo que respecta a las propiedades y características del nuevo cuerpo. Para adoptar un término que resuma sus propiedades, y dado que ha sido usado por 2 de los entrevistados, a partir de ahora lo llamaré cuerpo espiritual. Casi siempre fueron conscientes de sus cuerpos espirituales por sus limitaciones. Cuando salían del cuerpo físico trataban desesperadamente de contarles a los otros su situación, pero nadie parecía oírlos. Todo ello queda muy bien ilustrado y extractado en la historia de una mujer que sufrió un paro respiratorio y fue llevada a una sala de emergencia donde se le hizo un intento de reanimación. Los vi mientras me reanimaban. Era realmente extraño. No me encontraba muy alta. Era como si estuviese encima de un pedestal. No muy por encima de ellos, pero lo suficiente para verlos. Traté de hablarles, pero nadie me oía. Para complicar el hecho de que las personas que lo rodean no lo oyen, el que se encuentra en un cuerpo espiritual se da cuenta pronto de que tampoco lo ven. El personal médico o el resto de las personas que se encuentran allí pueden ver a través del cuerpo espiritual sin dar el menor signo de haberse apercibido de su presencia. El cuerpo espiritual también carece de solidez, atraviesa fácilmente los objetos físicos del entorno y no puede agarrar ningún objeto o persona. Los doctores y enfermeras golpeaban mi cuerpo para reanimarlo y hacerme regresar, y yo no dejaba de repetirles: déjenme solo, quiero que me dejen solo, paren de golpearme. No me oían, por tanto, traté de cogerles las manos para que dejasen de golpearme, pero nada ocurría. Nada podía hacer. No sabía lo que ocurría, pero no podía moverles las manos. Trataba de mover y tocar sus manos. Cuando las había golpeado, seguían allí. No sé si mis manos las traspasaban, las rodeaban o qué era lo que ocurría.
No sentía ninguna presión en sus manos cuando trataba de moverlas. Otro de los informantes dice: la gente venía de todas direcciones hasta el lugar del accidente. Desde el estrecho sendero donde me encontraba podía verlos. Al llegar no parecían advertirme. Seguían caminando con la vista al frente. Cuando estaban muy cerca traté de dar la vuelta, de apartarme de su camino, pero pasaron a través de mí. Tampoco hay variación en que el cuerpo espiritual carece de peso. La mayor parte lo notan cuando, como en algunos de los párrafos seleccionados ya citados, se encuentran flotando hacia el techo de la habitación o en el aire. Algunos lo describen como una sensación de flotabilidad, una sensación de ingravidez o de ir a la deriva. Normalmente, en nuestros cuerpos físicos tenemos muchos modos de percepción que nos informan en qué parte del espacio se hallan nuestros cuerpos o sus miembros en un momento dado y de si se están moviendo. La visión y el sentido del equilibrio son muy importantes a este respecto, pero hay otro sentido implicado en ello. La sinestesia es nuestro sentido de movimiento o tensión de los tendones, articulaciones y músculos. Normalmente no somos conscientes de las sensaciones que nos llegan a través del sentido kinestésico porque esa percepción se ha entorpecido por el uso constante. Sospecho, sin embargo, que si desapareciera de repente notaríamos su ausencia. El hecho es que algunos me hicieron comentarios referentes a que eran conscientes de la falta de sensaciones físicas, de peso corporal, de movimiento y de sentido de posición. Esas características del cuerpo espiritual, que en un principio pueden verse como limitaciones, también pueden con igual validez considerarse como falta de limitaciones. Piénselo de esta manera: una persona con cuerpo espiritual está en posición privilegiada con respecto a las personas que la rodean. Pueden verlas y oírlas, pero ellas no pueden hacer lo mismo con ella. Asimismo, aunque atraviesa el pomo de la puerta cuando quiere tocarlo, no tiene ninguna importancia, pues pronto descubre que puede atravesar la puerta. Una vez que se sabe cómo hacerlo, viajar es extremadamente sencillo en ese estado. Los objetos físicos no presentan ninguna barrera y el movimiento de un lugar a otro puede ser muy rápido, casi instantáneo. Además, a pesar de la falta de percibilidad por parte de la gente con cuerpos físicos, todos los que han experimentado están de acuerdo en que el cuerpo espiritual es algo, en que ese algo sea imposible de describir. Hay común acuerdo en que tiene forma, a veces una nube circular o amorfa, y a veces la misma que el cuerpo físico, e incluso partes, proyecciones o superficies análogas a los brazos, piernas, cabeza. Incluso en los informes en que se habla de configuración redondeada, a menudo se añade que tienen extremos, una parte superior y otra inferior definidas, y a veces los miembros antes mencionados. Ese cuerpo me lo han descrito con términos muy variados, pero me daba cuenta rápidamente que estaban formulando la misma idea en todos los casos. Las palabras y frases que han utilizado los diferentes entrevistados incluyen bruma, nube, como el humo, vapor transparente, nube de colores, algo tenue, modelo energético u otras que expresan significados similares. Raymond Moody: vida después de la vida. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana hablaremos de... ¿Cómo les parece el motociclista? Mañana hablaremos de el otro cuerpo. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, de celos, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón contra alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, nada, nada del mundo. Hasta mañana.